Diferencias cognitivo-intelectuales. Cognitivo. Relativo o perteneciente al conocimiento. Intelectual. Relativo o perteneciente al entendimiento de aprender la esencia de las cosas. Continuamos hablando con las diferencias entre lo cognitivo y lo intelectual. La gran diferencia entre estos dos términos radica en que no todas las personas somos iguales y no todos tenemos la misma capacidad de pensamiento o habilidades verbales o comunicativas. El déficit intelectual se da porque la naturaleza del pensamiento se ve afectada por una serie de insuficiencias en el pensamiento o en el lenguaje. Mientras más severo sea el déficit, mayor afectación va a haber en el lenguaje y en el pensamiento. Continuamos hablando de diversidad, inteligencia y otras variables. Para mí, una forma fácil y sencilla de manejar el tema de diversidad en el aula es partir desde el génesis, desde el comienzo. No todos los animales en ninguna especie son iguales. No todas las frutas son iguales, no todas las verduras son iguales. Por ende, no podemos pretender que todas las personas seamos iguales y que todos contemos con las mismas habilidades o motivaciones para trabajar en el aula. De hecho, por esta razón no se lo podemos pedir a los niños. El docente, tengamos en cuenta que el docente no es solo el que enseña materias. El docente motiva, incentiva, propone, crea y tiene la gran responsabilidad de potenciar las habilidades de los niños para que cada día sean mejores en el desempeño académico, en sus habilidades sociales, cómo se relacionan con el otro, con el par, con el adulto, y cómo interactúan entre ellos, cómo se comunican. En este orden de ideas, el documento presenta una serie de aprendices que difieren en sus relaciones, en conducta, en emociones, en relación con los entornos donde se interactúan dentro de los ambientes de aprendizaje. De esta parte es más responsabilidad de los administrativos. También es importante tener en cuenta los niños que presentan algún deterioro en su salud, los niños que presentan alguna dificultad en el lenguaje, dificultades físicas para movilizarse y por ende para continuar con su proceso normal de aprendizaje. En este grupo también debemos incluir a los niños considerados talentosos o sobresalientes y también los niños con dificultades intelectuales. Seguiremos hablando con los niveles del déficit intelectual, cociente intelectual y comportamiento adaptativo. En esta área vamos a presentar 4 niveles muy importantes, considerados así según el DSM-4, que es un test que ayuda a determinar este tipo de déficit en el intelecto de los niños y los adolescentes. Bueno, iniciamos con el leve. Esos son los niños considerados como educables. Son los niños que pueden tener una vida considerada dentro de lo normal, pero presentan insuficiencias en su sistema sensoriomotor. Estos niños tienen la capacidad de crecer en ambientes sanos, motivados, apoyados con una serie de elementos que les puede ayudar a tener una vida normal, tranquila, y en la adultez puedan vincularse a la vida laboral y familiar. El nivel de deficiente intelectual leve se puede curar, si lo podemos llamar de esa manera, porque esas personas cuando cuentan con las herramientas necesarias y útiles pueden tener una vida, pueden adaptarse a diferentes entornos, a diferentes ambientes y tener una vida sana y saludable.
En el nivel moderado son personas consideradas adiestrables. Eventualmente estas personas en su vida escolar no lograrán adquirir un grado mayor al segundo debido al nivel de su déficit. En el nivel grave ya son los niños que se llamarían como entrenados. La característica que más resalta es el lenguaje escaso o nulo. En el nivel profundo, o digamos que podría ser el más grave, en este caso ya la persona ha sido diagnosticada con una enfermedad neurológica. Aquí entran los niños con síndrome de Down, cuyas características físicas son evidentes, cosa que no pasa en el nivel leve. Puede que no se note, físicamente puede que no se note que la persona presenta este déficit. A la parte derecha de la pantalla podrán observar un test que es como la muestra del test que se aplica en el DCM-4. Continuamos con nuestro tema, niveles del deficiente intelectual, cociente intelectual y comportamiento adaptativo. Pero en este momento les vamos a presentar algunas señales de atención. Algunas personas pueden reaccionar de forma pasiva, otras de forma agresiva, otras de forma tranquila, otras impulsivas. Eso va dependiendo mucho del carácter de la persona. Bueno, y por otro lado les voy a hablar de la etiología. ¿A qué hace referencia esto? ¿Cuáles son las causas o los incidentes que llevan a que el niño presente este tipo de déficit? Entonces, dentro de eso tenemos los biológicos, los psicosociales, problemas en el embarazo, algunos son dados por herencia y pues algunas enfermedades que se pueden presentar que son propias de la infancia y la enfermedad que ya les había comentado anteriormente, que es catalogada como síndrome. Con las consideraciones vamos a tener en cuenta, desde mi perspectiva personal, considero que la aplicación del test DCM3 y DCM4 para la Mineduc y algunas organizaciones como la UNESCO representan una gran importancia porque esto les permite a ellos como direccionarse un poco hacia el diseño de políticas y de implementación de proyectos que benefician la inclusión de los niños en la vida escolar. Los niños con retraso mental, más que tener un cociente intelectual bajo, realmente lo que presentan son incapacidades adaptativas. Para ello se debe tener en cuenta cómo se relacionan en la vida cotidiana con las personas que lo rodean, con su comunidad, en la hora de seguir normas y pautas de comportamiento, cómo afecta la cultura, el cambio de las mismas y algunos aspectos que influyen, que son de gran relevancia, son la escuela, la personalidad, las motivaciones y las oportunidades tanto laborales como sociales que esas personas pueden llegar a tener. Bueno, hablando de los niños con talento en Iberoamérica, quiero decir que este programa pues, lo considero muy importante porque este programa lo que pretende es apoyar a los niños con esos talentos especiales. Esos niños que tienen esa motivación interna, de manera autónoma participan, proponen, crean y el programa está diseñado para beneficiarlos, para apoyarlos y para acompañarlos en ese proceso. Es una iniciativa de Benavides más Castro y Blanco, cuyo abanderado o principal patrocinador es la UNESCO. Voy a mencionar algunos de los países que participan en el programa y son Colombia, Chile, Brasil, Perú, Panamá y Venezuela. Perdón, Panamá no, España. Ahora vamos a hablar de cociente intelectual y desempeño académico. Según Bermeo Solo, los niños con mayor capacidad intelectual aprenden más rápido. Eso también va ligado a esa motivación interna que el niño tiene por dicho tema. No quiere decir que los niños con menor capacidad intelectual no lo hagan, ellos también lo hacen, solo que de una manera más pausada, lo que representa mayor reto para el educando
Para el educador y los especialistas. Bueno, vamos a tener en cuenta algunas variables que explican la diversidad y el rendimiento académico. Se las vamos a mencionar. Pero antes quiero hablar que también es importante contar con unos ambientes oportunos, con oportunidades viables para los niños, con estímulos adecuados. Y eso trae a mi memoria, hablando un poco a nivel internacional de un caso que mencionaba por Andrés Oppenheimer, un periodista argentino, donde él hace alusión a una entrevista que le hizo a Bill Gates, el creador de Microsoft, y él le dice, y Bill Gates comenta cómo fue su historia cuando él empezó con el tema de las computadoras. Es bien interesante porque él hace especial énfasis en que en su casa y en la escuela contó con los elementos necesarios, porque a él realmente le apasionaban las computadoras, era algo que atraía su atención la mayor parte del tiempo, pero contaba con los insumos necesarios. Entonces creo que eso también es oportuno y aceptable a la hora de apoyar los talentos de los niños, que ellos cuenten con unos elementos necesarios para hacerlo. Recuerdo también el caso de en la segunda edición del libro de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, su autobiografía, él comenta que él era muy malo para la gramática, para la edición y para los usos de los signos de puntuación. Tenía que acudir a ayudas y cómo llegó a convertirse en un Nobel de literatura. También Manuel Elkin Patarroyo comenta que en su estadía en la Universidad Nacional hubo un profesor que le dijo, no entre en mi clase porque usted ya pierde conmigo, pero hubo otro docente que le dijo, no, yo me hago responsable de usted, y habló con el otro docente y le dijo, yo me hago responsable de él y miren el resultado de eso. Entonces esto nos lleva a pensar, a que reflexionemos un poco en la importancia que tiene nuestra labor docente en el aula.